jungle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa tradicional, porque nosotros no hay nadie más. En este caso hablaremos acerca de Polonia, conocido como el mártir de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Analizaremos todos los aspectos que demuestran que Polonia ha sufrido mucho en estas dos guerras. Principalmente tenemos que hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, ya que existe el Tratado de Versalles, en el cual como tal Polonia se crea, ya que Alemania es dividida y se le da en el terreno de Danzig un espacio en el cual se permite el acceso al océano en toda Polonia, lo cual hace que Alemania al final de cuentas quede dividida entre Polonia. Y esto es una de las causas que genera la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler mediante el nacionalismo impulsa a muchos nazis, que es el partido que él maneja, a pelear por su territorio, ya que es lo que él buscaba, un territorio muy amplio para toda la raza alemana. Y empieza su política expansionista desde 1938, donde invade Checoslovaquia. Después va contra Polonia. En 1939 se crea la Carta de No Agresión Germano-Soviética, en la cual se unen la Unión Soviética y la Alemania nazi para lograr atacar Polonia en dos sectores. Principalmente la ocupación alemana mató a muchos civiles polacos, entre ellos judíos, y la ocupación soviética o rusa lo que genera es que muchas personas sean esclavizadas y mandadas a campos de concentración en Siberia. Melitón Rangel Hernández hablará acerca y más a profundidad del levantamiento de Varsovia, el cual fue un movimiento donde se enfrentan los polacos contra los alemanes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Mi nombre es Melitón Rangel Hernández y vengo a hablarles sobre el levantamiento de Varsovia. El martes 1 de agosto de 1944, a las 5 de la tarde, se inicia en Varsovia el mayor alzamiento antinazi de un grupo de resistencia de la Segunda Guerra Mundial. La principal organización de la resistencia de Polonia, el AK, Ejército Nacional, fiel al gobierno polaco exiliado decide salir de la clandestinidad, alzándose en armas en Varsovia, con más de 50.000 soldados, entre los cuales se encuentran hombres, mujeres, niños y niñas, luchando en el levantamiento de Varsovia, en el cual Hitler ordena destruir Varsovia, por lo cual los alemanes destruyen más del 35% de los edificios de Varsovia. Aunque al principio la AK logra ciertos dominios en la ciudad, lentamente empieza a resentir la falta de armamento y la superioridad de este. El ejército soviético había llegado a las orillas del lago Vístula, en las afueras del lago de Varsovia. Estos no se mueven hasta que termina el alzamiento de Polonia en venganza por los vencidos a la orilla del Vístula en 1920. Stalin ya tenía planes en Polonia en el periodo de posguerra, por lo cual no quieren que el grupo AK siga existiendo. Finalmente, el 2 de octubre, después de 63 días de combate, el general Tadeusz firma la rendición ante el ejército alemán, que aceptaba tratar como prisioneros de guerra a los soldados del AK. Los nazis destruyen toda Varsovia y acaban con la mayoría de personas del AK, como civiles polacos, siendo enviados a campos de concentración y poniendo fin a la mayoría de los rebeldes polacos. Bueno, esto fue todo de mi parte. Ahora los voy a dejar con mi compañera Andrea Priego. Hola, mi nombre es Andrea Priego y hoy vamos a hablar sobre Polonia durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin empieza a elaborar planes para que Polonia se convierta en un títere de la Unión Soviética, además de destruir al ejército AK, ya que representaba una amenaza para la URSS. Cuando los soviéticos llegan a Varsovia en 1945 y se dan cuenta que solo el 15% de sus construcciones quedaban en pie, empiezan a realizar su régimen comunista. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, es llevado a cabo la Conferencia de Yalta, donde se exige que Polonia tenga un gobierno comunista.
Esto causa revuelo entre los habitantes polacos, ya que para ellos estaba visto como un acto de traición de parte de los aliados, ya que no hicieron nada para que la URSS no sometiera a Polonia a su régimen, lo cual en un futuro desatará huelgas por el régimen totalitarista. A continuación, mi compañero Martín les hablará sobre el primer exponente de estas huelgas, Lech Walesa. Gracias, Andrea. Yo les hablaré sobre Lech Walesa. Nació el 29 de septiembre de 1943 en Popowo, Polonia, en el seno de una familia humilde de campesinos, hijo de Bolesław, un carpintero que fue arrestado por los nazis antes de que Lech naciera, siendo internado en un campo de concentración en Majdanek. Regresó a su casa después de la Segunda Guerra Mundial, donde solo vivió 2 meses antes de morir en 1945. Su madre, Feliska, forjó las creencias y la tenacidad de su hijo. Cursó los estudios en la Escuela Técnica Estatal en 1961, sirvió en las Fuerzas Armadas, pasó 6 años cumpliendo con el servicio militar obligatorio y se mudó a Gdańsk, donde consiguió un empleo como electricista en los gigantescos astilleros de Lenin, donde participó en las huelgas de 1970. En 1976 fue despedido por organizar nuevas protestas. El 14 de agosto de 1980, Lech Walesa saltó por arriba de un muro, ingresó al predio e improvisó un forzoso discurso llamando a la huelga de 17.000 trabajadores de aquella empresa. En 1983 le concedieron el Premio Nobel a la Paz. En 1990 donó $200.000 cuando obtuvo el premio a un fondo destinado a reconstruir el país. El 9 de diciembre de 1990 ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el presidente de Polonia. Sin nada más que hablar, le paso con mi compañera Paulina, que hablará sobre la denigración de la URSS. Muchas gracias, Martín. Mi nombre es Paulina Arciolán y en este momento les voy a hablar sobre la desintegración de la Unión Soviética. En 1989 empezó la decadencia de la URSS, la cual su principal razón fue la corrupción. En muchos países pedían un cambio de gobierno, en donde ellos pudieran escoger sus propios gobernantes. Por ello tuvieron que hacer huelgas, los cuales fueron apoyados por el Papa. Esto hizo que se motivaran a continuar con sus marchas para lograr un cambio de gobierno. Como consecuencia fue la caída del muro de Berlín y dio la finalización de la Guerra Fría, lo que acabó con la división de bloques, los cuales fueron socialista y capitalista. La disolución de la Unión Soviética o la disolución de la URSS fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminó en la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo y 25 de 1990, y oficialmente en 1991 se declara la disolución oficial de la URSS. Muchas gracias. En resumidas cuentas, podemos dar a entender que Polonia ha sido uno de los países que más ha sufrido desde que empezó la Segunda Guerra Mundial. Ha sufrido muchas injusticias y a veces es muy complicado entenderlas por el simple hecho de que al ser la Unión Soviética y Estados Unidos, bueno, en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos, al ser los países que más predominaron en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría en su momento, estos hacen lo que generalmente pasa, que es que el ganador siempre escribe la historia y no se escucha la historia de los vencidos. Aunque Polonia fue un país el cual no se puede considerar como un vencido, ya que en todo momento siempre peleó por su libertad, nunca exigió la libertad, él luchó por su propia libertad, y eso es lo que nos hace alusión a la importancia que ha tenido que Polonia siempre se ha mantenido firme.